La Cruz Chate Abraham, Diestra Mesalina Jessica, Esteban Malti Alejandra, García Barreto Jennifer, González Domínguez Liz y la que les habla Chepilquén Benavente Ain. Esta noche se presentará el proyecto de documental de nuestro tema de Grupo Norte. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es uno de los versos más conocidos que hace referencia al sacrificio de César Vallejo en su poema Los Heraldos Negros, que fue creado y declamado durante su tiempo que estuvo en la Bohemia de Trujillo, mayor conocido como el Grupo Norte. El Grupo Norte tuvo una gran influencia en la vida del poeta César Vallejo, ya que tuvo como principal influencia del escritor Antenor Orrego y otros integrantes que conformaban el Grupo Norte. Por lo tanto, es importante conocer la vida de nuestro poeta peruano y figura emblemática de nuestra universidad. César Abraham Vallejo Mendoza, conocido mejor por su primer nombre y su primer apellido, César Vallejo. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Sierra del Norte de Perú. Fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. En 1909 terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910 empezó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. En 1911 ocurrió lo mismo cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina. En 1913 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y ahí se ganaba la vida para pagar sus estudios, trabajando de profesor primero en el Centro Escolar de Varones, número 241, y luego en el Colegio Nacional de San Juan, lugar en el que llegó a dictarle clases a Ciro Alegría. En 1915 obtiene su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1918 editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros. Impreso en 1918, circula en 1919, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo y considerado como uno de los mejores poetas peruanos del siglo XX, tanto en América Latina como en el resto del mundo. A partir de ese año comienza a frecuentar al Grupo Norte. La creación del Grupo Norte. El Grupo Norte fue fundado por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego, ante la desigualdad social, económica y política de aquellos años de 1915, que afectaba a todo el país. Un año después, adoptaron el nombre de Bohemia de Trujillo, conformado por intelectuales y artistas de la ciudad de Trujillo. Los miembros que conforman el Grupo Norte destacan de los demás grupos intelectuales que se fueron creando en ese tiempo, por la difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, donde se hacían manifestaciones a través de las obras literarias que salían su disgusto por la crisis política del país. En 1932 se sofoca una rebelión en Trujillo y se inicia una persecución de los integrantes de los grupos intelectuales. ¿Qué ocurre con César Vallejo y algunos de sus compañeros? Fueron encarcelados por acusaciones falsas de crímenes que ellos no tuvieron nada que ver en esa participación durante algunos años, obligando a César Vallejo y a sus compañeros a esconderse, salir del país o por el miedo de ir a la cárcel o ser asesinados. La participación de César Vallejo en el Grupo Norte tuvo una gran importancia. A su vez,
Sus integrantes fueron intelectuales, literatos, que tuvo como principal miembro al escritor Antenor Orrego. Estos integrantes solían reunirse para intercambiar ideas de literatura, poesía y filosofía. Eso les servía para mejorar el ingenio y la capacidad que cada uno de ellos solía tener. Como todo joven, se bromeaban, se ponían apodos. Fue así el camino del grupo en la vida del poeta, que por cierto duraron por muchos años. Integrante del Grupo Norte. Estos fueron los siguientes: Antenor Orrego, quien era escritor y periodista; José Eulogio Garrido, quien era escritor, catedrático universitario y periodista peruano. Tenemos a Víctor Haya de la Torre, quien era filósofo político y educador, asimismo fundador del partido político APRA y era el líder. Alcides Pelucín, quien era poeta de modernismo tardío, educador y político peruano. Macedonio de la Torre fue pintor, artista versátil y también fue educado en Europa, el cual llevó al Perú al modernismo pictórico. Juan Espejo Asturrizaga fue poeta, narrador, periodista y educador peruano. Francisco Sandoval Bustamante fue poeta, periodista y profesor peruano. Estos personajes y escritores de la obra literaria Grupo Norte, que fue creada en 1923, fueron amigos del escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Estos mismos influyeron tanto en la obra literaria peruana como en la vida de Vallejo, ya que influyeron de manera cultural, filosófica y política, por lo que hicieron crecer el arte y la manera de escribir, siendo todo esto muy reconocido por sus obras literarias y por sus poemas en la vida de Vallejo, el cual fue conocida en el Perú hasta Europa. Hoy hablaremos sobre las obras y poemas de César Vallejo, que salieron en su instancia en el Grupo Norte. Una de sus obras fueron Los Heraldos Negros, en Lima en 1918. Fue el más resaltante, ya que nos muestra la realidad histórica, inhumana de los indígenas, ya que ellos fueron discriminados, marginados y más aún olvidados. La obra de Trilce en 1922. Esta obra fue escrita tras la pérdida de su madre, ya que el poeta sufrió un fracaso amoroso, el fallecimiento de su amigo, el desempleo y el tiempo que estuvo en la cárcel. Sus poemas más negativos fue con un sentimiento de rigor, la exclusión que vivió Vallejo. La obra de Escalas en 1923. Esta obra fue publicada un año después de Trilce, ya que fue escrita por todo lo sucedido, como la muerte de su madre, el encarcelamiento. En estas dos obras es relevante el deseo de la libertad y la injusticia, ¿no? Ya que en su encierro fue injusto y su pensamiento fue regresar a su infancia para poder ver a su madre. César Vallejo, a través de estas obras, busca sensibilizar a las personas, ¿no?, que puedan leer sus obras con respecto a la justicia, como en la adecuada distribución de riquezas y asimismo también en la igualdad social. César Vallejo viajó en su ciudad natal a Europa para obtener más oportunidades y lograr una vida mejor. Georgette fue la mujer con la que se casó y fue su compañera de vida desde 1929 hasta su muerte. Georgette sufría de depresión y la verdad es que a pesar de haber heredado un apartamento, la situación en la que vivía debería haber deprimido a todos. César Vallejo nos contaba que la inseguridad económica siempre ha sido su fuerte, por eso nunca aprendió a hacer uso material de sus capacidades intelectuales.
incluso cuando escribió el bestseller Rusia en 1931, un relato apasionado de su reciente viaje donde ganó dinero en el siguiente libro y otros. Especialmente desde la fundación del Perú por José Carlos María Tegui a fines de 1928, la participación activa de Vallejo en la política debe señalarse. Sus inquietudes políticas y poéticas solo se confunden o fusionan, pero en España, Puerto de Mieste Cádiz, poemario inspirado en la Guerra Civil Española, cuya primera edición fue destruida por los falangistas, editado por soldados del ejército republicano al caer Cataluña. Por último, Vallejo murió en París un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. Se cree que su larga privación física y la angustia por el curso de la guerra en España lo debilitaron y probablemente lo dejaron vulnerable al ataque de un virus desconocido. En conclusión, el grupo tuvo un gran aporte en el desarrollo cultural del Perú y en César Vallejo, cuyos integrantes eran en su mayoría grandes figuras literarias que manifestaban en contra del gobierno su disgusto contra el poder político corrupto y discriminador. Este grupo estuvo influenciado por valores como el respeto, la solidaridad y la hermandad de sus integrantes que apoyaban a la población oprimida, dándonos el mensaje de superación ante las adversidades de la vida. Gracias por ver este documental. Que tengan un buen día.